buenas amigos, hoy vamos a hablaros de las diferencias entre este confinamiento y el que vivimos hace 2 años en Hubei, cuya capital es Wuhan. Por cierto, acabamos de regresar de hacernos una PCR y a Lele se le ha ocurrido una idea buenísima. Se ha acordado de que tenemos los mismos trajes de protección que usa el personal sanitario, los compramos para la fiesta de Halloween y creo que si nos los pusiésemos nadie se enteraría y nos podríamos pegar todo el día en la calle. Incluso podríamos hacer bromas a los vecinos con los que nos cruzásemos, en plan, a ver señor, ¿para qué ha salido usted? Enséñeme el código de salud. Pero como nos pillasen yo creo que podría llegar a ser serio, así que no lo vamos a hacer. Bastante llamamos la atención cuando lo hicimos en Halloween. A veces se habla de las medidas chinas como algo que se mantiene igual al margen de la evolución de la pandemia, pero ya veréis que no es así. Es que tampoco hace falta indagar demasiado para darse cuenta de ello. Por ejemplo, el cierre de Shenzhen ha sido de solo una semana y el de Shanghai de 4 días para cada lado del río, mientras que en Wuhan se pegaron 76 días aislados. O sea, comparar aquello con lo que tenemos hoy en día no sé si es muy justo. Para empezar, cuando pusieron mi pueblo en cuarentena, el virus era algo muy nuevo y no sabíamos cómo de grave era. Yo tenía bastante miedo y preocupación y no quería salir a grabar con Javi, aunque al principio se podía. Lele siempre insistía muchísimo en que nos pusiésemos la mascarilla. En cuanto tuvimos desinfectante se lo echaba a todo lo que entrase en casa y también le daba miedo abrir las ventanas del bajo, las que dan directamente a la calle. Es decir, el nivel de incertidumbre era incomparable a lo que vivimos ahora. Fue una experiencia bastante inquietante y con un factor de riesgo que casi la convertía en una aventura. Al publicar los vídeos había gente, aunque no era la mayoría, que nos decía que prácticamente estábamos condenados. Circulaban bulos sobre aves carroñeras sobrevolando las ciudades, gente que se caía redonda en la calle, falta de comida y otro tipo de historietas que lo hacían todo muy emocionante, vamos a decir. Pero hoy en día en China un confinamiento es prácticamente un trámite y para la gran mayoría de la gente que lo padece supone sobre todo un cambio repentino en la rutina estudiantil o laboral. Si eres un caso confirmado o has tenido contacto directo con uno de ellos, puedes acabar en un centro de aislamiento. Normalmente se trata de hoteles, pero si tienes muy mala suerte, a lo mejor puedes acabar en uno de sus cubículos. Pero en cualquier caso, sabes que las probabilidades de morir por el virus son muy bajas. Dicho de otro modo, es todo más predecible, más tranquilo y quizás también más aburrido. De todos modos, aunque al principio lo pasásemos un poco mal, no nos volvimos locos y la situación no hizo que cambiásemos nuestros planes de ser padres. Por supuesto, esa también es una diferencia importante para nosotros. Ahora estamos confinados en compañía de Baby y no sabemos lo duro que puede llegar a ser para ella, pero de momento no parece que vaya a suponer un trauma. Además, cuando estábamos en el pueblo de Lele, durante unas cuantas semanas no tuvimos ni idea de hasta cuándo íbamos a estar encerrados. Y aquí ya sabemos que seremos liberados en cuanto pasemos 2 semanas sin ningún nuevo caso en el barrio. Si todo sigue como hasta ahora, el viernes o el sábado volveremos a la normalidad. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Ya sé que algunos no se lo van a creer, me da un poquito de pereza pensar en ese día, porque ahora estamos aprovechando para descansar y se está muy bien trabajando online desde casa. A lo mejor un mes es demasiado, pero 3 semanas no sé yo si me quejaría. Bueno, ya veis cómo poco a poco hemos preparado el estudio aquí en la mazmorra del apartamento. Estamos pensando en aprovecharlo para hacer un programa algo más suelto, como el noticiario de antes del COVID. A lo mejor podríamos tratar temas importantes con más profundidad o hacer algo con diferentes secciones, ya lo iremos viendo. Ahora nuestro día a día está marcado sobre todo por la rutina de las PCRs. Por cierto, ayer, a lo mejor porque estaba lloviendo bastante fuerte, vinieron a hacérnosla a casa. No entraron a nuestro hogar, pero pusieron la megafonía bastante fuerte para que la escuchásemos todos los vecinos, llamaron a la puerta y venga. Ya sé que esto se podría presentar como una especie de intrusión o invasión, pero los que se llevan la peor parte, una vez más, son el personal sanitario. Porque imaginaros todo el día para arriba y para abajo por los edificios haciendo los test, tarea que ya os dijimos que no es muy agradable de por sí. Gracias a una mayor disponibilidad de los test se conoce mucho mejor el nivel de gravedad en el que estamos y además los confinamientos no tienen por qué ser tan bestias como al comienzo. Con estos métodos no habría sido necesario cerrar toda la provincia de Hubei y a lo mejor tampoco la ciudad entera de Wuhan. De hecho, ni en el barrio de Lele ni en su pueblo llegamos a conocer ningún caso. Ahora sí, sabemos exactamente dónde está, en un edificio a unos pocos cientos de metros. Pero las medidas son mucho más suaves que entonces. Hoy justo nos hemos encontrado un coche de policía aparcado cerca de nuestro portal, pero el nivel de vigilancia no se puede comparar. Entonces
calles, aparte de la policía, que tampoco la veíamos mucho, había bastantes funcionarios y voluntarios por la calle manteniendo el orden. Y si te pillaban por la calle dando vueltas sin ningún motivo aparente, como nos ocurrió a nosotros en alguna ocasión, te podían decir que volvieses a casa. Aquí hasta ahora no nos ha ocurrido y salimos bastante más. Ya sé que en China ahora mismo hay lugares con medidas más estrictas que aquí, pero es que para nosotros esto no es un confinamiento a nivel de domicilio en sentido estricto, sino más bien a nivel de barrio. Mientras no escapes a otras zonas de la ciudad, yo creo que tampoco pasa nada. Lo que sí se mantiene igual son las barreras alrededor de las zonas confinadas, aunque a menudo se aprovechan los muros que hay alrededor de cantidad de barrios. Cuando estábamos en el pueblo de Lele nos pusieron las vallas aquellas que impresionaban mucho y ahora quizás no llegan a ese extremo, pero también te puedes encontrar con barreras. La verdad es que el cierre de mi provincia tuvo un impacto económico muy fuerte. Muchos negocios cerraron, como el de mi madre, aunque ella tuvo suerte porque ya iba a jubilarse. Entonces había ayudas, pero después de 2 meses sin abrir, algunos ya no aguantaron. En cuanto a la comida, ni entonces ni ahora nos ha faltado, pero en esos momentos es todo mucho mejor. Antes teníamos una lista de productos y no había mucho para elegir. O sea, no podías pedir cosas no básicas o una marca en especial. Y ahora tenemos mini programas donde hay de todo. Cualquier producto de los supermercados que nos atienden. A nuestro barrio ya le han asignado 4 grandes establecimientos, entre ellos un Walmart. Y ahí ya tenemos cubiertas todas las necesidades, incluidas las que no son básicas. Cuando estábamos en el pueblo de Lele, también salíamos a comprar a las tiendas así un poco de extranjis. Nos enviaban comida de los supermercados, aunque ya os ha contado Lele que estaba todo mucho más limitado. Pero también comimos productos de las reservas del estado. Y supimos desde el principio que otras provincias nos estaban enviando alimentos. Hoy en día, gracias a que los confinamientos son bastante más localizados, no suele hacer falta semejante despliegue de recursos. Por ejemplo, con las grandes ciudades del noreste y Shanghai sí que está pasando, pero son más bien una excepción. Otra cosa que a veces se nos olvida es que ahora no existe el mismo nivel de estigma por haber sido afectado por el virus o por la epidemia, porque hasta varios meses después de lo de Wuhan, si tenías una matrícula de coche de esa provincia, como en nuestro caso, algunas personas de otras zonas podían asustarse e incluso llamar a la policía. Nosotros no nos llegamos a ver en problemas por ello, pero había momentos en los que sí se notaba una situación extraña. Ahora también puede ocurrir algo similar si acabas de salir de una localidad confinada, pero no es una marca que te va a durar, como en el caso de Wuhan o la provincia de Hubei. Para nosotros también hay otro aspecto que se ha mantenido igual, y es que en los dos casos, cuando hemos estado confinados, el nivel de preocupación en los países occidentales no ha sido tan alto. En enero y febrero de 2020 el problema era sobre todo cosa de China, y ahora hablamos de una pandemia, pero en muchos países se hace vida normal. Y por supuesto somos conscientes de que ya no es tan emocionante, ya sabéis que no nos va a pasar nada de otro mundo. Una cosa que seguramente muchos no sabéis es que justo antes de la epidemia, una empresa privada de turismo china, que mencionamos hace poco en un vídeo, nos propuso hacer vídeos sobre algunos lugares de interés de este país. Ya teníamos organizada una visita a Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong, y si salía bien habría más. A nosotros aquello nos ilusionó un montón porque con el tiempo podría convertirse incluso en una manera de vivir, pero luego llegó el COVID y se fue todo al garete. Nosotros hemos ganado muchos suscriptores con esto, pero al comienzo muchos vídeos sobre el COVID estaban desmonetizados, incluidos los nuestros. Esto se hizo por motivos de precaución para evitar un tsunami de información quizás no muy veraz. Luego la cosa cambió, pero para nosotros no fue el chollo que algunos imaginan. Nosotros ya tenemos ganas de hacer otras cosas y eso del turismo, pues si lo pudiésemos retomar estaría muy bien. Ahora también se puede decir que hay menos tolerancia hacia los errores a la hora de aplicar los protocolos. Cuando estábamos de cuarentena en la provincia de Lele, las medidas se aplicaron a menudo sin saber muy bien cómo, sobre todo en los pueblos y aldeas que eran imposibles de cerrar, y se vieron algunas escenas cuanto menos cuestionables. Aquello también fue denunciado dentro de China, pero digamos que la gente lo comprendía hasta cierto punto porque estábamos ante una amenaza seria. Y yo creo que esta es una tendencia imparable. Cuanto menos amenazante sea la pandemia, más amables tendrán que ser los protocolos. No olvidemos una de las diferencias más importantes, y es que ahora estamos vacunados, y digan lo que digan algunos, las vacunas chinas han demostrado ser eficaces. Es decir, si seguimos teniendo confinamientos no es porque no funcionen, las vacunas chinas también han sido aplicadas en otros países donde ya están conviviendo con el virus. Las principales razones son otras y ya os las explicamos en un vídeo
reciente. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!